Bienvenidos, apreciados hermanos, nuevamente a este servicio dominical. Gracias por su asistencia, por su fidelidad, que cada domingo a domingo usted está allí listo para escuchar la palabra de Dios. Queremos comenzar este servicio alabando el nombre de Dios y agradeciendo a Dios primeramente por nuestra salvación. ¿Qué sería de usted y de mí si Cristo no nos hubiera salvado? Y querido amigo, si usted está escuchando ahora este mensaje y nunca ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios quiere perdonar sus pecados, quiere ser el Señor y Salvador de su vida y quiere transformar su vida. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este mensaje puede ser de gran bendición para su vida, simplemente para abrir la puerta de su conocimiento y de su corazón, para que pueda entender las grandes bendiciones que Dios tiene para con nosotros. En segundo lugar, queremos agradecer a Dios por la fidelidad que Dios ha tenido para cada uno con nosotros. Aún siendo cada uno de nosotros infieles, Dios ha permanecido fiel. Durante este tiempo de cuarentena, hemos visto su mano poderosa, su cuidado y su protección en cada uno de nosotros. Y gracias por sus misericordias, porque si no fueran por ellas, estaríamos consumidos. También queremos darle gracias al Señor por la palabra de Dios, por la Biblia, por tener un lugar donde poder aprender de la palabra del Señor y que la palabra de Dios pueda ser utilizado a nuestra vida, de tal manera que pueda haber una transformación y conocer los propósitos de Dios. Durante 2 semanas pasadas hemos estado hablando acerca de la familia, porque hemos visto de una manera muy imperativa el hecho de poder construir, el hecho de poder afirmar nuestra familia. Estamos pasando mucho tiempo en nuestras relaciones familiares, esposo y esposa e hijos, y queremos saber cómo podemos hacer el trabajo, construir un matrimonio, afirmar este matrimonio para la gloria del Señor. Dios quiere bendecirnos. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de los hijos en el hogar. Los hijos en el hogar, que son una causalidad y no son una casualidad. Estas palabras en su gran mayoría se confunden porque pareciera que tienen la misma definición, pero son completamente diferentes. Cuando hablamos de las casualidades, estamos refiriéndonos cuando las cosas suceden de una forma inesperada, sin que pudiéramos prever en cuanto a esto. Y los hijos no son una casualidad. No es que vamos a ver en nuestras vidas que salga un buen hijo y un mal hijo. No, los hijos no son una casualidad o no van a resultar una casualidad, sino van a ser una causalidad. Esta palabra de causalidad es el principio clásico de la ciencia, que afirma que todo evento tiene una causa. Es decir, no sale simplemente como al azar, sino que tenemos que ayudar cada uno de nosotros a que esto pueda causar un efecto en la vida de cada uno de nosotros. Hacemos algo y conseguimos de una manera determinada un resultado para que nosotros podamos llegar a nuestros objetivos. Y es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Nuestros hijos no son una casualidad, sino una causalidad. Es decir, son una causa de lo que nosotros hemos hecho. Durante 2 semanas hemos estado predicando acerca del rol del esposo, el rol de la esposa en la familia. Y hoy estaremos hablando acerca del rol de los hijos. Pero para ser honestos, muchos de nosotros quizás estábamos esperando que podamos estar dirigiendo este mensaje para nuestros hijos. Y claramente son para nuestros hijos, pero realmente es para los padres. Porque lo que nosotros queremos en nuestros hijos, tenemos que causarlo nosotros mismos. Es decir, cada uno de nosotros debemos de trabajar en sus vidas para poder ver el resultado de lo que queremos en sus vidas. Es decir, si queremos hijos obedientes, tenemos que trabajar en eso. Si queremos hijos que amen a Dios, tenemos que trabajar en ello. Es decir, ellos no van a salir por un sorteo al azar, sino que van a ser el resultado de la formación que usted y yo estaremos teniendo en las vidas de cada uno de ellos. Acompáñeme al libro de Proverbios, un pasaje muy conocido, capítulo 22, verso 6. Proverbios, capítulo 22, verso 6. Durante mucho tiempo se ha utilizado este pasaje para hablar acerca de las instrucciones de nuestros hijos, pero encontramos una verdadera realidad en este pasaje. Proverbios capítulo 22, verso 6 en nuestras Biblias. Es muy probable que usted lo sepa de memoria, así es que también lo podemos leer o lo podemos citar de forma de memoria. Proverbios capítulo 22, verso 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice, instruye al niño en su camino y la causa de esa instrucción será de que cuando aún fuere viejo no se apartará de él. Es decir, los hijos no son una casualidad. Me salió un buen hijo.
me salió un mal hijo. No funciona de esa manera, sino que son lo que nosotros estamos formando. Hace mucho tiempo atrás una persona dijo que el problema no son los hijos, el problema son los padres. Y tiene toda la razón, porque si usted y yo no estamos formando a nuestros hijos, lamentablemente el resultado saldrá negativo. Acompáñeme en oración, por favor, para pedirle al Señor que Dios pueda utilizar este mensaje, esta enseñanza, para usted y para mí, y que podamos formar en nuestros hijos, hijos que glorifiquen el nombre de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por las bendiciones que recibimos día tras día. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Y pedimos, Señor, en esta oportunidad que tú puedas utilizar este mensaje y este mensajero. Una vez más, Señor, para poder hablar a nuestras vidas. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu instrucción. Señor, para ser honestos, no sabemos cómo criar, enseñar o instruir niños. Pero está tu palabra, Señor, allí registrada. ¿Qué es lo que debemos de hacer? No lo podremos hacer solos, necesitamos de ti, porque podemos darle conocimiento, podemos darle, Señor, mucha capacitación, pero no podemos transformar sus vidas. Y es allí donde entra tu palabra, como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, Señor, de sus corazones, para que pueda haber una transformación en su vida. Pedimos por nuestros hijos, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos y ayúdanos, Señor, a nosotros a ser los padres formadores en sus vidas y que ellos también puedan ser una buena tierra de recepcionar el conocimiento y la instrucción de tu palabra. Dejamos en tus manos este servicio para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Bueno, como dijimos, los hijos en el hogar son una causalidad y no son una casualidad. Usted y yo debemos de entender, si queremos tener hijos que puedan ser obedientes, hijos que puedan ser exitosos en su vida, tenemos que trabajar en sus vidas. No es una casualidad que salgan hijos exitosos o hijos buenos. No, tenemos que trabajar con ellos. Y vamos a ver un patrón importante en la palabra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que el papel fundamental en nuestros hijos, si queremos hijos obedientes, si queremos hijos bendecidos, hijos exitosos, tenemos que trabajar en su vida. Y tenemos que tener un patrón. Si no hay un patrón, lamentablemente no vamos a tener los resultados que necesitamos. Acompáñeme por favor al libro de Génesis, capítulo 5, verso 3 en nuestras Biblias. Vamos a ver el patrón que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a Génesis, capítulo 5, verso 3 en nuestra Biblia. Génesis capítulo 5, verso 3. El libro de los comienzos, el libro de los inicios. Y es allí donde podemos sacar grandes enseñanzas. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 5, verso 3. Vamos a leerlo juntos por favor allí donde estás. Dice la palabra de Dios. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, y subraye por favor esta palabra, a su semejanza, conforme a su imagen, subraye, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Volvamos a leerlo, por favor, mira lo que dice. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a su semejanza y a su imagen. Lo llamó el nombre Seth. Génesis capítulo 5 es el capítulo de las genealogías. Si usted se habrá dado cuenta, si ha leído la palabra de Dios, en especial el Antiguo Testamento, como también el Nuevo Testamento, por lo menos comenzando el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, encontramos la genealogía del Señor Jesucristo. Para Dios es muy importante la genealogía, es decir, los descendientes, ya que cuando Dios comienza a colocar un propósito especial en la vida de una persona, su genealogía es muy importante. ¿Por qué encontramos la genealogía tan importante? Si usted se habrá dado cuenta, Dios tenía que levantar a un hombre para que de este hombre pudiera venir el Salvador. Estamos hablando de Abraham y su descendencia y su genealogía para que pueda venir el Salvador de este mundo. Pero no solamente eso, sino también una genealogía de santos, una genealogía de personas entregadas a Dios, una genealogía de devotos delante de Dios. Y podemos encontrar en muchas de estas genealogías que encontramos en el Antiguo Testamento un hombre que fue piadoso y entregó esta batuta, o llamémosle este testigo, a otra persona para que esa persona pueda también llevarlo a sus generaciones. Pero cuando encontramos acá, si usted da un vistazo, por favor, capítulo 5, va a darse cuenta que Adán engendró a esta persona y murió a tantos años. Engendró a esta persona a tal persona y murió en tantos años.
Pero en toda esta genealogía solamente se muestra estas dos palabras aquí, en el capítulo 5, a su semejanza y conforme a su imagen. Dos palabras importantes. En otras palabras, había un patrón. Adán tenía que tener como el patrón para sus generaciones. Comencemos, hermanos, detallando y viendo el significado de esta palabra semejanza, es decir, un hijo a su semejanza. ¿Qué significa un hijo a su semejanza? Bueno, en primer lugar, esta palabra semejanza en el hebreo significa de figura, forma, modelo, patrón, diseño y réplica. Esto es lo que significa un hijo a la semejanza, un hijo de la misma forma, un hijo del mismo molde, un hijo conforme al patrón o al diseño que Dios tenía para cada uno de nosotros. Esta palabra de semejanza está hablando acerca de tres cosas importantes, hace mención de tres cosas importantes. En primer lugar, hace una mención o indica sobre el patrón o un molde de lo que debe de ser fabricado. Un patrón o un molde de lo que debía ser fabricado. En segundo lugar, se refiere acerca de una forma o figura que debe de construirse con determinado patrón. Y por último, indica también sobre el original. Cómo debe ser el original y cómo deben ser las copias. Está hablando acerca de esta semejanza. Ahora, presten atención. Dice, Adán, Adán engendró a su semejanza, al patrón, donde te tenía que tener, hermanos, sobre este patrón, sobre este molde, esta forma que debería de ser. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante. Si usted quiere hijos que podamos ser exitosos, nosotros tenemos que ser el patrón de éxito. Si queremos que nuestros hijos puedan ser obedientes, nosotros debemos ser el patrón de obediencia. Si nosotros queremos hijos entregados, consagrados para Dios, nosotros deberíamos de ser ese patrón de entrega, de obediencia, de éxito, de motivación, de consagración hacia Dios. Y es lo que está queriendo decir este versículo. Es decir, salió el patrón que era Adán. Y es por eso que decimos que nuestros hijos son una causalidad y no son una casualidad. Usted y yo somos el patrón. Por eso que no puedo predicar sobre el rol de los hijos en el hogar. Posteriormente lo haremos. Pero tenía que comenzar con este mensaje diciendo qué es lo que usted quiere de sus hijos. Porque lo que usted quiere de sus hijos, que sean de bendición, que sean de alegría, que tengan éxito, que sean hijos responsables, hijos organizados, tiene que haber un patrón. Y ese patrón es usted. Pero no solamente te encontramos que deben de ser a su semejanza, sino conforme a su imagen. Y esta palabra imagen en el hebreo significa sombra. De ahí viene la palabra fantasma. O también figurativamente habla sobre ilusión o parecido o representativo, una figura representativa. Es lo que significa básicamente lo que es imagen. Esto determina, hermanos, la imagen o la copia, es decir, la réplica de alguien o de algo. La palabra también significa como imagen, como la esencia natural de la humanidad, con sus características internas y también externas, como ¿qué? Conocimiento, justicia, santidad y autoridad. Básicamente esta palabra imagen significa el reflejo o parecido, o la imagen o la copia misma. Aquí encontramos de una manera muy específica sobre que hay un patrón. No podemos tener hijos que puedan ser de gran bendición o buenos si es que no existe un patrón en nuestras vidas. Es decir, todo comenzará con nosotros, con el padre y la madre, lo que queremos en nuestros hijos. Dice, bueno, quizás usted estaba esperando el mensaje diciendo, no, quería que usted enseña la palabra de Dios que nuestros hijos deben de ser obedientes. Pero escúcheme bien, no puedo enseñarlo si en primer lugar no hay un patrón. Y el patrón debe ser usted. Cuando Adán engendró a Seth, este tenía que ser parecido, tenía que tener la misma forma del patrón, del original. Y es por eso que usted y yo debemos tener mucho en nuestra mente presente que nuestros hijos van a ser lo que nosotros somos. Lamentablemente. Usted puede decir, wow, ¿eso significa que mi hijo va a salir quizás como yo soy? Sí, a veces tenemos grandes expectativas de nuestros hijos.
Pero si usted no tiene grandes expectativas de usted, escúcheme bien, no tendrá grandes expectativas de sus hijos. Aquí una vez más encontramos con esto de la semejanza y la imagen que comienza a ver cómo transmitir lo que Dios quería para nosotros y que tenemos que transmitir el mismo patrón, la misma forma, la misma imagen, básicamente en lo que queremos en nuestros hijos y nuestros hijos de nuestros hijos. ¿Sabe? Aquí encontramos una responsabilidad fundamental que usted y yo tenemos delante de Dios. Y en primer lugar es que ellos puedan tener una identidad en relación con Dios, que puedan tener una relación con Dios. Si usted y yo no tenemos esa relación como patrón, la pregunta es, ¿ellos tendrán esa relación con Dios? Si no hay un patrón de consagración delante de Dios, la pregunta es, ¿ellos serán consagrados delante de Dios? Es muy probable que no lo sean. ¿Por qué? Porque el patrón no está bien diseñado. No solamente esto, sino que tenemos que entender que Dios tiene un propósito para el ser humano. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el día que nosotros muramos, porque vamos a morir, tenemos que dar este testigo. Tenemos que entregar la posta a nuestros hijos para que ellos puedan continuar hacia adelante. Y de esta manera puedan hacer el trabajo y puedan cumplir el propósito que Dios tiene con sus vidas y que también con las nuestras. Aquí podemos encontrar un patrón. Para seguir adelante, me gustaría hacerle una pregunta, tanto para usted y para mí. ¿Somos el patrón que deberíamos de ser para nuestros hijos? ¿Somos la forma, somos el modelo de lo que ellos pueden imitar de nosotros? Si no es así, hoy día podemos entregar nuestras vidas al Señor. Y querido hijo, de repente usted está sentado allí diciendo, bueno, yo soy desobediente porque mi padre es desobediente. Escúcheme bien. Quizás no hemos tenido la bendición de poder tener buenos padres o personas que han sido salvas, padres que son salvos. Pero escúcheme bien, tenemos un Padre Celestial que es un ejemplo. Y dice la palabra de Dios que Él va a tomar ese papel de padre y lo está desarrollando de una manera extraordinaria, de una manera perfecta. Que si nosotros no podemos ver este patrón en nuestros padres, tenemos un patrón de parte de Dios que puede ser extraordinario en nuestras vidas. Es decir, usted y yo no tenemos excusa para poder cambiar ese patrón en nuestras vidas. Y nuestro segundo punto tiene que ver justamente acerca de esto. Acompáñame, por favor, al libro de Éxodo capítulo 37, verso 7. Éxodo capítulo 34, verso 7. Éxodo capítulo 34, verso 7. Ya hemos visto acerca del patrón. Ahora estaremos hablando que tenemos un gran problema. Siempre existen los problemas, ¿se ha dado cuenta? Si no, no sería la vida. Y encontramos lamentablemente aquí, hermanos, sobre este pasaje que quizás nos va a poder desanimar. Pero sígame adelante porque no termina allí. Acompáñame, por favor, a Éxodo capítulo 34, verso 7. Dice la palabra de Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nosotros los padres podríamos estar temiendo sobre este asunto, porque dice que Él visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aparentemente aquí podemos encontrar rápidamente de que nuestros pecados, hermanos, podrían llegar hasta la segunda y tercera generación. Nuestras equivocaciones podrían llegar hasta la segunda y tercera generación. Présteme atención, no quiero llegar allí, porque en el libro de Deuteronomio vamos a encontrar que este pasaje va a ser cambiado. Es decir, esto que existe acerca del pecado hasta la tercera y cuarta generación va a cambiar. Pero quiero que me presten mucha atención, porque uno de los problemas que encontramos aquí es sobre el patrón de comportamiento. El patrón de comportamiento. Hemos visto el patrón. Debe existir un patrón para que pueda haber una generación buena o lamentablemente una generación mala. Hay un patrón. Querramos aceptarlo o no querramos aceptarlo, usted y yo como padres somos los patrones de nuestros hijos. Y vamos a entrenar y vamos a comenzar a trabajar en sus vidas, hermanos, con este mismo patrón. Su deshonestidad será colocado como deshonestidad en él, porque es lo que estamos mostrando y lo que estamos enseñando.
Un patrón de comportamiento es una forma constante de pensar, de sentir, de reaccionar físicamente o actuar determinado en una situación. Es lo que significa un patrón de comportamiento. Vuelvo a mencionar, vuelvo a repetir. Un patrón de comportamiento es una forma constante de pensar, de sentir, de reaccionar físicamente o actuar de una situación determinada. ¿Dónde nuestros hijos van a aprender estas cosas? Pensar. Van a pensar como nosotros pensamos. Van a reaccionar como nosotros reaccionamos ante las diferentes circunstancias. Ellos van a comenzar a tener o repetir el mismo patrón. Si usted se habrá dado cuenta, muchos de nosotros podríamos decir, bueno, yo tuve un mal padre y yo no voy a ser como mi padre. ¡Qué terrible! A veces reaccionamos y pensamos como ellos, porque de una manera inconsciente ha sido esta repetición de comportamiento. Te voy a dar un ejemplo bíblico. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 12, verso 10. Vamos a ver un patrón de comportamiento que se repite en el padre, en el hijo y también en el hijo del hijo. Es decir, abuelo, hijo y nieto. Vamos a Génesis capítulo 12, por favor, verso 10. Y vamos a encontrar acerca del ejemplo de Abraham. ¿Ok? Génesis capítulo 12, verso 10. Estamos hablando de un patrón de comportamiento. Génesis capítulo 12, verso 10. Veamos por favor lo que dice la palabra de Dios. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Préstame atención, por favor, préstame atención. Vemos aquí en este pasaje que Abraham tenía muy claro la instrucción de Dios. Dios no quería que Abraham descienda a Egipto, porque en momentos difíciles en su vida, Dios tenía que aparecer, como siempre lo hizo, de una manera extraordinaria y milagrosa. Y encontramos aquí, en el tiempo de Abraham, en este pasaje, que hubo una gran hambre en la tierra. Y la única solución, hermanos, para Abraham era descender a Egipto. Pero Dios le había dicho que no descienda a Egipto. Y lamentablemente Abraham va a desconfiar de Dios, va a tener falta de fe y desciende a Egipto. Pero no solamente desciende a Egipto. Veamos por favor capítulo 12, verso 13. Capítulo 12, verso 13 en nuestras Biblias dice: Ahora pues, di que eres mi hermana. Está hablando de Sara, su mujer, para que nos vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Cuando encontramos y leemos capítulo 10, verso 12, dice que se dio cuenta que su esposa era muy hermosa. ¿Eso significa que no se había dado cuenta antes o qué? Y a veces nos sucede eso a nosotros, ¿verdad? Entonces, se dio cuenta de que era muy bella y dice, vamos a hacer una cosa, vamos a decir que tú eres mi hermana, porque no vaya a ser que miren tu hermosura y me maten y se queden contigo. Entonces vamos a engañar de esta manera. Cuando usted sabe la historia, y si no la sabe, puede leer en la palabra de Dios, encuentra entonces que en una oportunidad estaba acariciando a su mujer y se da cuenta y dice, ya va un momento, dice, ¿no dijiste que era tu hermana? Bueno, sí, pero estás acariciando, entonces me estás engañando. Y lo botan a Abraham con muchas riquezas. Dice, vete de aquí, porque probablemente tú podías haberle caído en pecado porque tú engañaste. Es lo que encontramos allí. Este es el error que tenía. Descendió a Egipto y dijo que su esposa era su hermana. Pasan los años y sucede la misma circunstancia en su hijo Isaac. Momentos de hambre. ¿Y cómo va a reaccionar Isaac? Va a reaccionar de la misma manera que su padre. Un patrón de comportamiento. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, versículo 9 y versículo 10. Génesis capítulo 26, versículo 9 y versículo 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando de un patrón de comportamiento. Génesis capítulo 26, verso 9 y verso 10. Dice, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiéramos dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiéramos traído sobre nosotros el pecado. ¿Se habrá dado cuenta? La misma circunstancia, la misma reacción, la misma manera de pensar de su papá. No es que le había enseñado, sino que su hijo había observado sobre cómo había su padre enfrentado las diferentes adversidades o circunstancias en su vida y el mismo patrón se había formado. Lo que hizo Abraham con su esposa
Es lo mismo que hizo Isaac, su hijo, con su esposa. 400 años después, hablando de Jacob, Jacob hace en tiempos de hambre, mucha hambre, hace lo mismo que Abraham. Desciende a Egipto y allí en Egipto, hermanos, comienza a vivir con toda su familia. Y ahí aparece José y cómo de una manera extraordinaria Dios cuida a este pueblo y levanta a este pueblo. Y usted puede decir, pero era parte del propósito de Dios. Le habrá una pregunta. ¿Era parte del propósito de Dios también la esclavitud del pueblo de Israel? ¿Dios quiere que nosotros seamos esclavos? ¿Dios quería que ellos sean esclavos? No, son por las consecuencias de nuestras decisiones. Quizás usted está sentado allí y dirá, oye, es verdad, con lo que dice el libro de Éxodo, que Dios pasará y Dios no pasará por alto la iniquidad de sus padres, sino que llegará hasta la segunda, tercera y cuarta generación. ¡Wow! Es decir, entonces que mis pecados van a ser reproducidos en los pecados de mis hijos. Paremos allí. Estamos viendo en primer lugar, y ahorita te voy a responder esa pregunta, pero estamos viendo en primer lugar sobre patrones de comportamiento. Una cosa es un patrón y una cosa es el pecado que vamos a cometer. Pero usted dijo en el versículo que va a ir nuestro pecado y va a influenciar en la vida de nuestros hijos. Veamos por favor el libro de Deuteronomio capítulo 24, verso 16. Deuteronomio capítulo 24, verso 16. ¿Es lo que dice la palabra de Dios? Sí, es lo que dice la palabra de Dios. Que iba su generación, su pecado iba a llegar hasta la segunda, tercera generación. Mostrando Dios acerca de esto. Pero posteriormente, en el libro de Deuteronomio, encontramos un pasaje de liberación sobre estos versículos. ¿Existía esto? Sí existía eso, pero comienza a haber una liberación, un camino de liberación. Deuteronomio capítulo 24, verso 16. Mira lo que dice la palabra de Dios, por favor. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Se habrá dado cuenta? Entonces, ¿de qué estaba hablando el libro de Éxodo de segunda, tercera generación? ¿Está hablando de los pecados o de los patrones? Está hablando de los patrones. Porque aquí encontramos, hermanos, patrones de comportamiento. Estamos hablando capítulo de Deuteronomio 24, 16, diciendo que cada uno es responsable por su pecado. Acompáñame, por favor, a Ezequiel capítulo 18, verso 20. Y debe notar estos versículos para que lo podamos tener bien en cuenta allí en la enseñanza de la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Dios es un Dios justo. Y por ende, ¿vamos a pagar nosotros los pecados de nuestros padres? En ninguna manera. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 18, verso 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él. Hablando sobre las responsabilidades de sus decisiones y las responsabilidades de sus pecados. ¿Se habrá dado cuenta? Entonces, ¿encontramos realmente un patrón de comportamiento? Sí, encontramos un patrón de comportamiento. Que muchas veces nuestros hijos van a imitar las cosas que nosotros somos por ser el patrón. Pero no tiene nada que ver con el pecado que ellos cometieron, sino con los patrones de comportamiento. Manera de pensar, la manera de sentir, las reacciones físicas, cómo enfrentamos las reacciones de la vida. Y muchas veces ellos van a tener el mismo patrón. Pero gracias a Dios tenemos un camino de liberarnos de este patrón de comportamiento. Dios es un Dios justo. Y cuando habla, la palabra de Dios dice que habla de que Dios es un Dios justo, no está hablando de una justicia legalista, ojo por ojo, diente por diente. No, está hablando de una justicia cuya misericordia y gracia va a ser más grande muchas veces que lo que nosotros merecemos. En el libro de Corintios, capítulo 5, verso 22, no lo busques, dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se ha dado cuenta? Cuando encontramos que Dios es un Dios justo, no está hablando de una justicia legalista, ojo por ojo, diente por diente. Te está sucediendo, hiciste tal cosa, te vas a pagar tal cosa. No, estamos hablando de una justicia basada en misericordia y en la gracia de Dios. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Aún no cometiendo pecado, Él
Él se hizo pecado por nosotros, para que fuésemos mostrados nosotros, podamos mostrar la justicia misericordiosa y llena de gracia en Dios. ¿Se ha dado cuenta? Dios puede cambiar esos patrones en nuestras vidas. Dios va a poder perdonar en nuestras vidas. Pero escúcheme bien. ¿Sí Dios va a perdonar nuestros pecados? Claro que Dios va a perdonar nuestros pecados. Primer libro de Juan, capítulo 1, verso 1:8 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para eso llegó. Para eso Dios lo envió a su Hijo unigénito de este mundo, para que Él pudiera morir en la cruz del Calvario y pueda tomar su pecado y mi pecado, y que Él pueda tener el derecho de perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros nos comenzamos a arrepentir de nuestros pecados, es decir, dar la vuelta, dar la dirección de lo que estamos haciendo y poder confesar, repetir la misma palabra de pecado. Sí, Señor, yo pienso de esa misma manera. Estoy consciente de que soy un pecador. Te pido que me perdones. ¿Tienes que hacer algo más? No. Reconocer tu pecado, arrepentirte de tu pecado y pedirle a Cristo que perdone nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué buena noticia me dio! Claro que sí, es una tremenda noticia el poder saber que Dios perdona nuestros pecados y puede comenzar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Pero escúcheme bien. ¿Dios perdona nuestros pecados? ¡Claro que sí! Pero escúcheme bien. Las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos nosotros, pero las consecuencias siempre habrá. Gálatas capítulo 6, verso 7. Acompáñame, por favor. Gálatas capítulo 6, verso 7. Quiero que pueda entender principios fundamentales que existen en esta humanidad. Principios fundamentales de existencia. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero usted no acaba de decir que Dios perdonará nuestros pecados. Claro. La palabra de Dios muestra que Dios perdona nuestros pecados. Pero si usted sembró un maíz, la pregunta es, ¿no va a salir más maíz? ¿Más mazorcas de maíz? Claro que sí. Dios va a perdonar nuestros pecados. Pero muchas veces las consecuencias de nuestros pecados van a salpicar muchas veces a nuestros hijos o a las personas que están a nuestro alrededor. Y tenemos ejemplos bíblicos de una manera muy grande. Por ejemplo, David. David cometió pecados y hubo consecuencias de sus pecados. Uno de sus pecados que sale de la palabra de Dios, que resalta de la palabra de Dios, es el pecado de adulterio con Betsabé. ¿Recuerdan? En el tiempo de los reyes, David tenía que salir a batallar y se quedó allí. Y estaba en su palacio, caminando por acá y por allá, observando, y salió y comenzó a ver y encontró una persona, una mujer, que estaba bañándose en el terrado desnuda. Este hombre dice: wow, esa mujer, no puedo ver. Y de pronto la concupiscencia comenzó a crecer. Voy a ver solamente. Y comenzó a observar y se quedó allí. Y después de quedarse allí comenzó a maquinar, comenzó a fantasear en su mente. Satanás, utilizando quizás allí mismo tentaciones, invítala para poder conocerla, solamente para poder conocerla, etcétera, etcétera. La trajo, y cuando la trajo, cuando la llamó, después se acostó con ella y salió embarazada. Cuando la mujer le dice: salí embarazada, dice: ¿ahora qué vamos a hacer? No puedo hacer esto, yo no puedo meterme en este lío. Y manda a asesinar a su esposo. Como un pecado lleva a otro pecado y a otro pecado. Y al final lo hace traer a este hombre para que pase con su esposa, se acueste, y este hombre no se acuesta con su esposa. ¿Cómo es posible? Este hombre dice: yo estando acá y mi gente batallando, no puedo acostarme con ella. Y básicamente le envía una carta en sus mismas manos para que lo puedan asesinar. Le dice: cuando estén en batalla al general, retrocedan todos para que Urías Eteo muera. Lo asesinaron. El general del ejército se dio cuenta y dice: el rey David quiere matar a este hombre. Y después se enteró de que esta mujer estaba embarazada. Indudablemente este general sacó cuenta y dice: por eso es lo que sucedió. Y hermano, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Dios perdonó su pecado? Claro que sí. Él se arrepintió, se vistió de cilicio, no comía. Y hermanos, ¿Dios lo perdonó? Sí, Dios lo perdonó. Pero ¿recuerdas que Natán, el profeta, se acercó y le dice: David, quiero contarte una historia.
Claro que sí, profeta de Dios, cuéntame la historia. Había un hombre que tenía una sola corderita y un hombre que tenía muchos corderos. Y este hombre agarró y le quitó a esta corderita que solamente tenía este hombre, una sola corderita. David se levantó y dice, ¿cómo es posible que pueda haber esto? Este hombre tiene que pagar 5 veces. David, ese hombre eres tú. Me imagino que cuando se levantó y escuchó esa palabra, se quedó allí y dice, ¡wow! Natán posteriormente le dice, Dios ha perdonado tu pecado. ¿Se arrepintió David? Sí. Pero las consecuencias iban a estar. 5 veces tenía que pagar. Aquí encontramos esto. No es que nosotros vamos a pagar los pecados de nuestros padres. Cada uno es responsable sobre sus pecados. Pero escúcheme bien. Dejamos patrones de comportamiento en nuestros hijos, aún con el pecado. Aún cómo reaccionamos en el pecado, aún cómo pensamos, aún cómo sentimos, aún cómo reaccionamos y tomamos decisiones en nuestras vidas, comenzamos a dejar patrones de conducta en nuestros hijos. Por eso que decimos una vez más, los hijos no son una casualidad, son una causalidad. ¿Se ha dado cuenta? Necesitan un patrón y usted y yo somos el patrón. ¿Cuáles serían los requisitos para tener una vida exitosa en nuestros hijos? ¿Cuáles serían estos requisitos para formar en ellos? Padre, yo quiero que mis hijos puedan ser hijos buenos, hijos que tú puedas utilizarlos, Señor. Quiero que sean hijos entregados para ti, hijos felices y exitosos. Hay algunos requisitos importantes que usted y yo necesitamos trabajar en sus vidas. Hoy en día tenemos una urgencia de personas que no sean intelectuales, que no sean ricas. Tenemos una urgencia vital que las personas puedan ser personas de carácter. Cuando estamos hablando del carácter, estamos hablando de reconocer lo correcto y actuar conscientemente de acuerdo a este conocimiento, aun cuando no tengamos ganas de hacerlo. Esta es la definición de carácter. Y lo que necesita nuestra sociedad hoy en día son hombres y mujeres con carácter. Es decir, queremos formar en nuestros hijos hombres y mujeres que tengan el carácter. Esto es de suma importancia, el carácter, ya que el carácter va a ayudar a las relaciones interpersonales. Si no criamos y no entrenamos a hombres, a nuestros hijos, con carácter, lamentablemente estaremos entregando a nuestros hijos al descrédito. Entregaremos a nuestros hijos a que puedan ser personas de objeto realmente que estén malos en sus vidas, unas generaciones malas. El carácter no se desarrolla espontáneamente. Hay que trabajar continuamente. Hay que dedicarnos a ellos para que pueda producir este carácter en su vida, disciplina, control, paciencia, respeto, honestidad, agradecimiento. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que nuestros hijos sean así? Sean hijos que puedan ser respetuosos. La gente hoy quiere ver hijos pequeños, niños, jóvenes, adolescentes que sean respetuosos. Hoy en día nos admiramos cuando hay un niño que tiene decencia o tiene control de sí mismo. Hoy en día nos admiramos cuando un niño es totalmente honesto. Las grandes empresas hoy en día quieren personas que tengan estas características. Pero escúcheme bien, esto no es espontáneo. Hay que trabajar en sus vidas. Y en primer lugar, tenemos que trabajar en sus vidas sobre el deber incuestionable. Si queremos personas, hijos o hijas, que puedan ser formados en un carácter sólido para su vida, tenemos que formar en ellos un deber incuestionable. ¿Qué significa este deber incuestionable? Obediencia. Así de simple. ¿Y por qué tiene que decir toda esta palabra? Porque usted tiene que entender qué significa obediencia. Obediencia tiene que ver un deber incuestionable. Ellos necesitan ser obedientes. Acompáñame por favor a Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, verso 1 y verso 2. ¿Okay? Efesios, capítulo 6, verso 1 y verso 2. La Biblia es muy clara sobre estos aspectos que debemos de formar en nuestros hijos, sobre la obediencia. ¿Queremos hijos con carácter? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para tener hijos con carácter es poder darles un deber incuestionable, que ellos puedan obedecer de una manera tan clara, de una manera
tan rápida en sus vidas para que puedan tener ese carácter en su vida. Efesios, capítulo 6, verso 1 y verso 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, hijos, obedeced en el Señor. Si usted es padre, usted se habrá dado cuenta que nuestros hijos no nacen siendo obedientes. Más bien al contrario, nacen siendo desobedientes. Nacen con la necedad ya en su corazón. Es decir, no lo hagas así, ellos lo van a hacer. Usted se habrá dado cuenta y usted es testigo de esto. Pero la palabra de Dios dice, hijos, obedeced. Y la pregunta es, ¿de dónde van a ser obedientes si no tienen un patrón de obediencia? Si usted no es obediente a las autoridades que Dios ha colocado, y cuando hablamos de las autoridades que Dios ha colocado, sabe muy bien que hay autoridades civiles, hay autoridades religiosas y hay autoridades dentro del hogar. Si usted no es obediente ante sus autoridades, escúcheme bien, está haciendo un patrón de comportamiento dentro de sus hijos. Como usted llega probablemente por allá y dice, ese jefe es un estúpido, no sabe lo que hace y es tal cosa. Su hijo está escuchando ese patrón de comportamiento. Cuando usted llega a su casa y dice, ese individuo del pastor, ese quiere que nosotros hagamos tal cosa, está haciendo un patrón de comportamiento. Por eso la palabra de Dios dice, obedeced a vuestros pastores. Y obviamente tiene que algunas características en cuanto a la obediencia a pastores, obediencia a las autoridades civiles y obediencia dentro de la autoridad del hogar. Tenemos que entender en cuanto a esto. Pero escúcheme bien, son patrones. Y la palabra de Dios dice que hay la necesidad imperativa de que nuestros hijos sean obedientes. Colosenses capítulo 3, verso 20. Mira lo que dice, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 20. Lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. ¿Se ha dado cuenta la importancia? Lo imperativo, el mandato imperativo constante que debe haber en cuanto a la obediencia. Dice, hijos, obedezcan. Y dice, en todo a sus padres. Acá está demarcado muy claramente sobre este deber incuestionable que se llama la obediencia. Cuando encontramos esta palabra obediencia en el griego, está hablando de una palabra compuesta. Como un subordinado, es oír bajo, es decir, oír abajo, no a la misma altura, sino oír abajo, está diciendo, es escuchar con atención, por implicación prestar atención y conformarse al comando o a la autoridad que Dios nos da, o la autoridad que nosotros tenemos. Es lo que significa la palabra, hermanos, en griego. La obediencia es más fuerte que la expresión de sujetarse. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 5, verso 22, dice, las mujeres deben sujetarse. La palabra obediencia está en más altura, es una expresión más fuerte, la obediencia, que la sujeción. ¿Por qué? Porque la sujeción tiene que ver con el ser voluntaria. En cambio, la obediencia no tiene que ser voluntaria. En otras palabras, la obediencia es desrazonable y implícita. Es decir, tenemos que obedecer. Y esto es lo que tenemos que formar en nuestros hijos, ser obedientes. Y seamos honestos, veamos a nuestra realidad, a nuestro contexto social, nuestro contexto familiar. Muchas veces nuestros hijos no son obedientes. Y nosotros nos quejamos, eres un desobediente, nunca vas a tener éxito. Y este patrón de comportamiento que va a suceder con usted, sucederá con la maestra, sucederá con el jefe de trabajo, sucederá con los jefes en su trabajo, en los ámbitos civiles y aún en los ámbitos eclesiásticos, sucederá este mismo patrón de comportamiento. ¿Sabe? Tenemos que formar a nuestros hijos, aún desde muy pequeños, la obediencia, que es algo imperativo. ¿Y por qué tenemos que colocar esto? Porque dice la palabra de Dios en Efesios y también en el libro de Colosenses, dice que debemos obedecer a vuestros padres porque esto es justo. Dice, obedeced en el Señor. Y esta expresión de obedecer en el Señor está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios para nuestros hijos es que sean obedientes. Y usted, padre, madre,
queremos hijos con carácter, para que sean exitosos, tenemos que formar en ellos y forjar en ellos, hermanos, la obediencia. No pueden pasar por alto nuestros mandatos. No pueden pasar por alto, apreciado hermano, sobre las órdenes que nosotros estamos dando a nuestros hijos. Ellos tienen que obedecer. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces aún en la iglesia no podemos controlar a nuestros hijos ahí al lado? Que ellos están parándose, yendo para aquí, yendo para allá, y nosotros no estamos trabajando en la obediencia. ¿Cómo queremos hijos, apreciados hermanos, amigo, que puedan tener éxito y ser felices en su vida si no pueden obedecer? No, lo que pasa, pastor, es que son muy pequeñitos y ellos no pueden obedecer. Escúcheme bien, si desde muy pequeños ellos no aprenden y usted no puede controlar a un hijo pequeño en la obediencia, la pregunta es, ¿lo hará en la juventud y en la adolescencia? No lo podrá hacer. Y lo único que está haciendo es causando un gran problema en la vida de ellos. Cuando dice, porque esto es justo, en otras palabras está diciendo, porque esto agrada a Dios. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Esto está de acuerdo en la voluntad de Dios. Porque esto es justo, porque esto le agrada a Dios. Es decir, ¿a Dios le agrada que los hijos obedezcan? Claro que sí. A Dios le encanta. Y si se habrá dado cuenta, es una característica que Dios está formando en nosotros de ser obedientes a Dios. ¿Por qué Dios se enojó con el pueblo de Israel? Porque no era obediente. Hermano, un ejemplo de esto, ¿recuerdan con Moisés? Moisés se fue 40 días al monte para conversar con Dios y para poder recibir las tablas y los preceptos y los mandamientos de Dios. En 40 días, hermanos, el pueblo de Israel se había descarriado. Habían colocado, hermanos, ya un becerro. El mismo hermano de Moisés, Aarón, hermanos, construyó y dije, no, yo solamente eché allí y salió este ídolo. Esto no funciona así. 40 días, solamente, hermanos, ya estaban desobedeciendo. ¿Cuántas veces habían tentado a Dios? Ya van 10 veces que me están tentando. No entrarán. ¿Por qué? Porque no son obedientes. No confían en mí. Constantemente Dios. ¿Qué pasó con esa generación? Murió en el desierto. ¿Y por qué murió en el desierto? Y la razón es porque había desobediencia en ellos. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, comenzar a trabajar en su vida de ellos. Los hijos necesitan la dirección de sus padres. Y conviene, hermanos, que usted y yo podamos dirigirlos a ellos, porque ellos no tienen la capacidad, no tienen el entendimiento, no tienen la experiencia. Las lecciones de vida, usted y yo las vamos a formar en ellos. La obediencia, la sujeción, el honrar a los padres, usted y yo la vamos a formar porque somos el patrón, somos la copia, somos la forma que ellos deben de tener. ¿Se habrá dado cuenta? No podremos tener hijos bendecidos. No podremos tener hijos felices, hijos con éxito, si nosotros no formamos en ellos carácter. ¿Y cómo formamos en ellos carácter? El primer peldaño es obediencia. La obediencia va a conquistar su voluntad del niño. El hijo podrá dominarse a sí mismo con la razón y la piedad de sus padres si nosotros formamos en ellos la obediencia. Pero si ellos son desobedientes, ellos lo único que van a hacer, van a destruir, hermanos, la unidad de la familia y van a destruir sus vidas. Es lo que sucede con la desobediencia. Hay destrucción. En cambio, con la obediencia hay conquista. Con la obediencia hay éxito. Dios colocó, aquí está el camino de bendición y aquí está el camino de maldición. El camino de bendición tienes que ser obediente. El camino de maldición tienes que ser rebelde. Es decir, un hijo que no obedece es sinónimo a rebeldía. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿usted y yo queremos que nuestros hijos sean obedientes? Es lo que estaba esperando en este mensaje. Pastor, dígale a mis hijos que sean obedientes. Pero si usted nunca formó y forjó en su vida obediencia, ¿cómo van a ser obedientes? ¿O queremos sentarlos allí al lado nuestro y decir, escucha la predicación, escucha la predicación? No. Usted tiene que hacer este trabajo. Perdón. Muchas veces sucede esto. ¿Se ha dado cuenta? Que solamente queremos llegar a una persona para que forje esto en nuestros hijos cuando nosotros tenemos que hacerlo. Es por eso que las dejamos en los kinders, los dejamos en el colegio, los dejamos en la iglesia, para que ellos nos lo formen a nosotros. Es la responsabilidad cada uno de nosotros. En primer lugar, ¿qué tenemos que forjar entonces en ellos? Debemos de darles el deber
incuestionable de la obediencia. Número 2, para formar carácter en nuestras vidas de nuestros hijos. La voluntad tiene que ser ganada. ¿Por medio de qué? De la sujeción. Tenemos que formar en ellos entonces obediencia. Número 2, sujeción en nuestras vidas. Acompáñame por favor a primer libro de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Primer libro de Timoteo, capítulo 3, verso 4. En este pasaje encontramos sobre los requisitos bíblicos para un pastor. Y usted podrá decir, pastor, pero esto es justamente para usted, es decir, el pastor o para los pastores. No, apreciado hermano. Si es verdad, estos son los requisitos bíblicos para un pastor. La pregunta es, ¿usted no debería de ser un gobernador de su casa? ¿Usted no debería tener a sus hijos en sujeción? Porque si no tiene a sus hijos en sujeción, tampoco, lamentablemente, ellos comenzarán a sujetarse. Y lo único que querrá para sus vidas es una vida de destrucción. Primer libro de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a los requisitos al pastor, dice, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Volvamos a repetir, por favor. Que gobiernen bien su casa. Te hago una pregunta. ¿Solamente tiene que ver del pastor? ¿Usted no debería de gobernar su casa? Debería ser. Toda la palabra de Dios es útil para cada uno de nosotros. Es decir, esto es útil para nosotros. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Esta palabra de sujeción en el griego es una palabra compuesta que habla de hupo, bajo, y tazo, ordenar. Hupotaje es la palabra en el griego que tiene que ver con sujeción. Hupo, bajo, y tazo, ordenar. Básicamente es una persona que está bajo, ordenada correctamente, subordinado, o una persona que es obediente. Es lo que tiene que ver con sujeción. Una persona que está bajo órdenes. Le hago una pregunta. ¿Nuestros hijos están bajo órdenes o están en desorden? Ellos hacen lo que ellos quieren. No puedo controlar a mi hijo, pastor. Hermano, ¿y cuánto tiempo tiene su hijo? 4 años, 7 años, 8 años, 3 añitos. ¿Ha visto, no? Cuando un niño comienza a llorar y el papá lo agarra y se tira por acá y se tira por allá. Ya va, ya te dije. No los pueden controlar. No los obedecen. La pregunta es, ¿van a tener carácter? Necesitamos, usted y yo, que nuestros hijos puedan formar este carácter con obediencia y sujeción, subordinación, que estén en orden, es lo que dice básicamente. La clave para una vida de éxito de nuestros hijos es que ellos puedan tener autoridad en su vida lo más temprano posible. Eso no comienza a los 10 años, 12 años, 13 años, 18 años. Ellos comienzan desde que nace. Ellos necesitan saber quién es la autoridad. Cuando habla de sujeción tiene que ver en relación a la autoridad. Los hijos piensan que la autoridad es su padre. ¿Sabe que a veces muchos hijos respetan más a los abuelos que a los propios padres? Hijos, niños pequeños, respetan más al pastor que a sus propios padres. Personas y niños respetan más al vecino que a sus propios padres. ¿Se habrá dado cuenta? Que quizás de repente un vecino o X persona dice, ya, cállese, no se porte así. Y lo mira al papá. Y el papá no puede hacer esto, porque cuando dice, respeta, no pueden sujetarse. La sujeción es el fruto de un buen gobierno de los padres en relación a la autoridad en su hogar. Los niños consentidos no van a poder sujetarse, apreciado hermano. Los niños consentidos son una vergüenza para sus padres y para sus madres. ¡Ay, mi bebé! No estoy diciendo que no lo digas, sino que lo tratemos de esa manera, sin obediencia y sin sujeción. Lo único que va a hacer, lamentablemente, es destruir su vida. Proverbios capítulo 11, verso 3. Mira lo que dice la palabra de Dios, por favor. Proverbios capítulo 11, verso 3. Todo va a comenzar con autoridad y gobernar nuestro hogar, de sujetar a nuestros hijos. Proverbios capítulo 11, verso 3, mira lo que dice la palabra de Dios. La integridad de los rectos los encaminará. Vuelvo a repetir. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad de los rectos la encaminará. Usted y yo
tenemos que tener integridad en todos los sentidos para formar y poder que nuestros hijos en nuestros hogares sean una causalidad y no una casualidad. Su integridad es importante, mi integridad es importante dentro del hogar, porque es el patrón que ellos deben de tener para que se puedan sujetar. Dijimos que hay una gran diferencia entre obediencia. Ellos tienen que hacerlo, quieran o no quieran. Pero la sujeción viene a ser algo voluntario, porque hay integridad dentro de nosotros. Si enseñamos a nuestros hijos a ser obedientes, ellos se sujetarán. ¿Por qué? Porque habrá integridad dentro de nosotros, habrá un buen patrón en sus vidas. Un ejemplo extraordinario de sujeción lo mostró el mismo Señor Jesucristo con sus padres, que es María y José. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 2, verso 51. Lucas capítulo 2, verso 51. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, verso 51. Qué extraordinario que el mismo Señor Jesús coloca en la palabra de Dios que Él mismo se sujetó a sus padres. Lucas capítulo 2, verso 51 dice: y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Él no podría estar sujeto si no pudiera ser obediente, porque la sujeción tiene que ver con la voluntad, estar dispuestos a poder sujetarse. Es decir, él era obediente a sus padres y se había sujetado a ellos. Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, cuando Jesús se sujetaba decía, es el Hijo de Dios, ¿y cómo se sujeta a nosotros? Porque estaba dejándonos ejemplo. Y si Él pudo sujetarse, ¿cuánto más nosotros como hijos deberíamos de sujetarnos? Entonces, lo que queremos formar en nuestros hijos es el carácter. El carácter tiene que ver, hermanos, apreciados hermanos, amigos, querido joven, tiene que ver, hermanos, con el reconocer lo correcto y actuar, hermanos, conscientemente de acuerdo a la rectitud, hermanos, cuando tengamos ganas o cuando no tengamos ganas. ¿Cómo lo formamos? Con obediencia. Lo formamos, apreciados hermanos, con esta parte tan esencial de el deber incuestionable de la obediencia. Número 2, ¿cómo lo formamos? Con la voluntad ganada, que tiene que ver con la sujeción. Y número 3, con el respeto adquirido, es decir, ser honrados. Hay una gran diferencia entre obedecer y honrar. Obedecer significa cumplir la orden, pero honrar significa mostrar respeto y amor. Y la palabra de Dios en el libro de Éxodo nos muestra claramente: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, esto agrada a Dios. Y en segundo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Obedecer básicamente es cumplir la orden, pero honrar muestra sobre el respeto que tenemos y el amor. Y nuevamente debe haber un patrón para hacer esto. Padres que se dejan irrespetar con sus hijos. Padres que no les enseñan el amor que deben de tener a sus padres. Hablando de los hijos. Éxodo capítulo 20, por favor, verso 12. Mira lo que enseña la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, verso 2. Honrar a tu padre y a tu madre. Esto debe significar un respeto, una consideración, un amor a tus padres. Y se manifiesta obviamente en la obediencia. Vamos a Éxodo capítulo 20, verso 12 en nuestras Biblias. Mira lo que dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Te has dado cuenta? La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Es significa el respeto correcto y el amor correcto. Los hijos, adultos, hermanos, no se pueden sujetar, hermanos, obviamente a los padres. Los hijos obedecerán hasta que estén bajo la sujeción, bajo la autoridad de sus padres. Pero los hijos, hermanos, escúcheme bien, siempre podrán honrar a sus padres. Siempre podrán respetar a sus padres. Siempre podrán amar a sus padres. ¿Se habrá dado cuenta? Los hijos que ya están casados no necesariamente tienen que obedecer a sus padres. Los que ya están casados, tienen una familia. No necesariamente tienen que sujetarse.
porque ya no están bajo el control, bajo la autoridad de sus padres en casa, pero siempre pueden honrar a sus padres. Siempre pueden respetarlos y siempre pueden amarlos. Apreciado hermano y hermana, apreciado amigo que estés escuchando el mensaje de la palabra del Señor, esta es una gran realidad que Dios está mostrándonos por medio de su palabra. Al comienzo les dije que usted y yo no somos expertos para criar nuestros hijos. Y la razón es que nunca tuvimos un patrón. Nuestros padres no fueron un patrón consagrado, dedicado a Dios, ni conocían al Señor. Eran personas que no sabían del amor de Cristo, no habían leído la palabra de Dios. Pero un día Dios nos salvó. Y aunque usted y yo nunca hubiésemos tenido un patrón, podemos ver este patrón extraordinario en la palabra de Dios, de parte de Dios, y lo que un padre y una madre debería de ser. Y cuánta responsabilidad ahora usted y yo, que sabemos la palabra de Dios, tenemos esta gran responsabilidad en formar a nuestros hijos al modelo bíblico, al modelo de Dios, a la copia de Dios, a la semejanza, a la imagen de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Usted y yo necesitamos de la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos de la dirección de Dios. Recuerdo la historia de los padres de Sansón. No podían tener hijos y un ángel se le acercó y le dice: vas a tener un hijo. Y ellos comenzaron a orar y decir: Señor, ese ángel que vino y nos mostró y nos dijo que íbamos a tener un hijo, que venga nuevamente y que nos enseñe a cómo debemos de instruir a nuestros hijos. Es lo que usted y yo necesitamos. Y hoy día puede comenzar. Nuestros hijos no son una casualidad, son una causalidad. Usted y yo podemos formar nuestras vidas de acuerdo a este patrón. Y nosotros al patrón bíblico. Apreciado hermano, ¿no le encantaría que sus hijos sean educados? ¿No trabajamos por eso? ¿No nos encantaría que nuestros hijos sean organizados? ¿No nos encantaría que nuestros hijos sean felices? ¿No nos encantaría que nuestros hijos tomen buenas decisiones para casarse? ¿No nos encantaría que nuestros hijos puedan ser respetados, que puedan tener autocontrol? ¡Claro que sí! Pero no es una casualidad. Tenemos que formar en ellos un patrón. Y ese patrón son usted y yo. Hoy, en estos mismos instantes, padres, tenemos que decirle al Señor: Señor, forma mi vida a tu patrón. Quiero ser igual que tú. No voy a llegar a ser igual que tú porque tú eres santo, pero quiero llegar a ser más cerca de lo que tú me dices, para yo colocar un patrón, una copia en la vida de mi generación. Hijo, quizás usted puede decir: pastor, yo no tengo padres que son el patrón que deben de ser. Usted está igual que yo. Yo tampoco no tuve los patrones que debería de ser. No le echo la culpa a mis padres, no conocían al Señor. Y es por eso que tenemos que orar para que más personas puedan conocer al Señor y cambiar nuestras generaciones. Pero escúcheme bien, aquí está el patrón. Usted y yo no tenemos excusa. Cada uno va a ser responsable sobre sus decisiones y sus pecados. Pero hoy puede cambiar ese patrón de comportamiento. Usted, apreciado hermano, padre o madre, usted, apreciado hijo, puede cambiar este patrón de comportamiento. Arrepiéntase delante del Señor. Querido amigo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el momento para pedirle: Señor, perdona mis pecados. Yo nunca tuve un patrón como este. Ahora quiero tenerlo. Comenzará si usted en primer lugar le pide a Cristo que venga a su vida y lo salve. Que le perdone sus pecados, que está arrepentido y que quiere que Dios haga algo extraordinario en su vida. ¿Por qué no me acompaña en oración en esta oportunidad? Usted, querido amigo, que no conoce al Señor, haga esta oración con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su decisión. Dígale: Señor Jesucristo, soy un pecador. Necesito de ti. Necesito que me salves y me perdones mis pecados.
quiero que vengas a mi vida y tú me salves. Hoy tomo la decisión de arrepentirme de mis pecados y volver a ti. Apreciado hermano, si usted necesita arreglar cosas con Dios y este mensaje le ha tocado en alguna parte de su vida, usted y yo podemos tomar este tiempo de decisión, este tiempo de invitación, diciéndole: Señor, ayúdame, tengo que hacer cambios en mi vida. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias, Padre, porque nos has mostrado una vez más, Señor, que nuestros hijos no son una casualidad. No es que van a salir buenos y malos. ¡Ay, me salió bueno, me salió malo! Nos hemos dado cuenta que necesitan un patrón, que necesitan una semejanza, una imagen. Y es allí donde nosotros estamos dando. Querramos o no querramos, ya tienen un patrón, bueno o malo. Pero no quiero, Señor, que mis hijas tengan un patrón malo, un patrón de destrucción. Por eso vengo a tus pies a pedir misericordia sobre este servidor. Ten misericordia sobre mis hijos. Ayúdanos a poder acercarnos más a ti. Haz una transformación en nuestras vidas para que ellos puedan tener un patrón de bendición. Sean felices y exitosos. Padre, entregamos nuestras vidas para que nos enseñes qué es lo que nosotros debemos de ser, para que ellos puedan ser. Gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra y tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Amados hermanos, muchísimas gracias por este tiempo, por su fidelidad nuevamente, estar acompañándonos en este mensaje de la palabra del Señor. Sé que va a ser de gran bendición, sé que ha sido de gran bendición, no solamente este mensaje, sino todos los mensajes, porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios es de gran bendición. Así es que le animo a seguir adelante, a poder seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Los días martes, servicio de oración a las 7 de la noche. Los días jueves, también a las 7 de la noche, estudio bíblico. Por medio de la página de Facebook de la iglesia, a las 7 de la noche, estaremos pasando estos servicios. No se lo pierda. Y los días domingos en YouTube como esto. También quiero anunciarles, hermanos, y quiero que también estemos orando, en el mes de agosto estaremos invitando a varios pastores para que puedan traer la enseñanza de la palabra de Dios los martes y los jueves, de tal manera que pueda ser de gran bendición. Estaremos estudiando el libro de Josué. Es un tema muy importante porque tiene que ver sobre una nueva vida. Creo que durante este tiempo de cuarentena hemos tenido que examinar mucho nuestras vidas. Dios ha trabajado sobre algunos aspectos en nuestras vidas y creo que Dios va a tener un nuevo comienzo en nuestras vidas personales, familiares, como eclesiásticas. Así es que vamos a utilizar el libro de Josué como un libro que va a ser de gran bendición a nuestras vidas personales e eclesiásticas. Y vamos a invitar varios pastores de diferentes países que van a estar acompañándonos y sé que van a ser de gran bendición. Han hecho un trabajo extraordinario en el lugar donde han estado. Dios los está utilizando y los va a utilizar en este tiempo que vamos a tener en el mes de agosto, los martes y los jueves, la enseñanza. Más adelante vamos a estar anunciando con mayor descripción sobre lo que va a suceder. Así que esté orando por esto. Y muchísimas gracias nuevamente por este tiempo. Y gracias también, apreciados hermanos, por su fidelidad en sus ofrendas, sus diezmos, hermanos, que ha sido de gran bendición para que todas las actividades de misiones y también que tiene que ver, hermanos, con el local mismo de la iglesia y los pagos que tienen que hacer, han seguido adelante, hermanos. El Señor los pueda bendecir ricamente, que el Señor los pueda multiplicar toda su generosidad que han hecho hasta el momento. Y seguimos adelante, hermanos. Aunque no estamos congregándonos en el templo, la iglesia sigue adelante. Muchísimas gracias. El Señor me lo bendiga. Muchas bendiciones. Gracias. En cada lucha, prueba y pesar, la mano de mi Dios estará sobre mí. En sus manos viviré. En cada lucha, prueba y pesar, la mano de mi Dios estará